aquella generación.
salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. No creo que es por la fe que soy justificado. No creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Si tuvieras una sola oportunidad de hacer un impacto positivo en la vida de alguien, ¿lo harías o lo dejarías pasar? Las oportunidades inusuales no tocan a tu puerta todos los días. Entonces, cuando se presentan, simplemente debes aprovecharlas. En 1992, después de que la cortina de hierro, telón de acero cayó, una oportunidad única surgió para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La ex Unión Soviética y los países en el Pacto de Varsovia, que estaban muy cerrados a las cosas espirituales, ahora estaban abiertas al Evangelio. La Iglesia pudo organizar más de 250 series de evangelismo en Rusia. Uno de ellos fue conducido por Mark Finney, dentro del Kremlin, el centro del mismo poder que había declarado la religión como muerta y el ateísmo como la religión del Estado. Al año siguiente, el Estadio Olímpico fue alquilado para otra serie de 5 semanas, también con el pastor Finney. Como resultado de estos esfuerzos, el número de miembros adventistas en la ex Unión Soviética saltó de 35.000 a 85.000 en solo 3 años después de la caída del muro de Berlín. En el mundo espiritual, las oportunidades de esparcir esperanza se cruzarán en tu camino y necesitan una respuesta inmediata. Dicho esto, la Asociación General creó un fondo especial de financiación llamado Ofrenda de Oportunidades Inusuales, que habilita a la Iglesia a responder rápidamente a proyectos urgentes ni bien se presenten. Cuando se distribuye como lo sugiere el plan de ofrendas combinadas, el 50 a 60% de tus ofrendas regulares apoyarán a tu iglesia local. El 20 a 30% ayudará al fondo de los proyectos del campo misionero y los otros 20% contribuirán con los proyectos misioneros alrededor del mundo, como el Fondo de Ofrenda de Oportunidades Inusuales. También puedes dar ofrendas voluntarias directamente a este fondo, además de las ofrendas regulares, al etiquetar Ofrenda de Oportunidades Inusuales en tu sobre o al visitar adventistmission.org/donate y seleccionando GC Fondo de Oportunidades Inusuales. Aprovechemos el momento y aceleremos el trabajo del evangelismo al dar generosamente, anticipando los actos milagrosos de Dios. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a René. René estaba pensativo, mirando su carrito, y pasó su mamá y le pregunta: ¿qué te pasa, René? ¿Por qué tan pensativo? Ay, mami, le dice René, estoy tratando de armar mi carrito. Mira, yo sé que estas son las llantas y que van por aquí. Esto va adentro porque este es el timón. Mira, aquí está el timón. Eso va adentro, debe ir por acá. Y esto también debe ir adentro. Y esto creo que los asientos, sí, esto debe ir por acá. Y este arriba o abajo. Uy, aquí un huequito. Mira, mami, aquí debe ir. Y con esto lo voy a ajustar. Y la mamá le pregunta: pero René, ¿por qué estás adivinando? ¿Por qué no sigue las instrucciones? ¿Las instrucciones? ¿No vino con instrucciones? Oh,
aquí están las instrucciones. ¿Y por qué no sigue las instrucciones?, le dice la mamá. Ay, mami, las instrucciones me aburren. No, mejor así nomás. Y la mamá le dice, pero de repente no te va a quedar bien armado. Mejor sigue las instrucciones. No, mami, muy difícil. ¿Y por qué no haces algo? ¿Por qué no esperas que llegue tu papi del trabajo y le pides que te ayude? Tu papi es muy bueno siguiendo instrucciones. Y así tú vas a aprender cómo armar el carrito con las instrucciones. Y la próxima vez que tengas otro carrito ya vas a saber cómo hacerlo. Y la mamá le dice, ¿qué te parece? Y René dice, sí, buena idea. Ok, voy a guardar todas las cosas en la cajita para que no se pierdan las llantitas, el timoncito, todo lo voy a guardar aquí para que no se pierda. Y cuando venga mi papi le voy a decir que me ayude. Y la mamá le dice, sí, me parece muy buena idea que tu papi te ayude. Y cuéntame, René, ¿cómo te fue ayer en la clase bíblica en la iglesia? Y René le dice, yo creo que me fue bien. ¿Y qué aprendiste? Aprendí muchas cosas, pero nos dejaron tarea. ¿Te dejaron tarea? Sí, mira, mami. Mira, esta es mi lección y esta es mi Biblia. Me dejaron tarea. Y la mami le dice, ¿y ya la hiciste? No la he hecho y creo que no la voy a hacer. ¿Y por qué, René? Es que está muy difícil. Mejor cuando vaya la próxima semana le pregunto a la maestra cómo era, porque es que yo no entiendo y no, muy difícil, mami. Y la mami le pregunta, ¿y la maestra no te dio instrucciones? ¿Instrucciones? Sí, mira. Aquí la maestra nos dio una hoja con todas las instrucciones, pero son muy largas, mucha pregunta, mami. Y la mamá le dice, pero justamente las instrucciones son para que tú sepas cómo hacer la tarea. ¿Quieres que te ayude? ¿Me vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar. Vamos a leer juntos las instrucciones para ver cuáles son las preguntas que tienes que responder. Y René se puso muy contento porque su mami lo iba a ayudar. Y la mamá le dice, ¿quieres que te diga algo, René? Yo sé que tú me has dicho que no te gusta seguir instrucciones. Ya lo vimos con el carrito y también con la tarea. Pero te voy a decir algo, es muy importante seguir instrucciones. Por ejemplo, aquí en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, hay instrucciones que Dios dejó para nosotros, instrucciones específicas. Y René dice, sí, los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos. Y también hay otras. Y en el Nuevo Testamento también hay muchas cosas de las cuales podemos aprender e instruirnos. Pero ¿quieres que te diga algo? Necesitas seguir las instrucciones que están en la palabra de Dios. Eso te va a ayudar, no solamente ahora que eres niño, sino te va a ayudar más todavía cuando seas grande. Si tú aprendes las instrucciones que hay en la Biblia, te aseguro que te va a ir muy bien. Y René dice, tienes razón, mami, voy a tener que aprender a seguir instrucciones, aunque no quiera. Y ustedes, niños, cuéntenme, ¿a ustedes les gusta seguir instrucciones? ¿O a ustedes tampoco les gusta seguir instrucciones como René? Es importante aprender a seguir instrucciones, tanto en la escuela, como en la iglesia, como en la casa. Pero por sobre todas las cosas, las instrucciones que están en la palabra de Dios. Yo los animo a que cuando lean su Biblia, busquen las instrucciones que hay para ustedes. Y si son chiquitos y no saben leer, pídanle a alguien en la casa que los ayude a leer la Biblia. Si cada día tú lees un pedacito de la palabra de Dios, de la Biblia, tú vas a encontrar ahí las instrucciones que Dios ha dejado para ti. ¿Te animas? Ok, comienza. Si estás haciéndolo siempre lees la Biblia, qué bueno. Pero si todavía no lo estás haciendo, yo te animo a que cada día leas un pedacito de la palabra de Dios o le pidas a alguien que te ayude. Así como René le pidió a su mamá que lo ayude con las instrucciones porque no entendía. Tú también puedes pedirle a alguien en la casa que te ayude a leer la palabra de Dios si hay algo que tú no entiendes. ¿Te animas?
Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a siempre estudiar su palabra y sobre todo a seguir sus instrucciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la Biblia, Señor. Gracias porque tú en la Biblia dejaste muchas instrucciones para nosotros, muchas instrucciones buenas que nos ayudan ahora y nos van a seguir ayudando, Señor, en el futuro. Te pedimos que nos ayudes a con diligencia poder leer tu palabra, Señor, y poder aprender cada día más lo que tú nos quieres enseñar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya. Debemos orar y pedir a Dios confianza y fe. Orar por la unción del cielo, orar para ser fiel. Orar para formar parte de un pueblo que anuncia: Cristo viene, Él viene con gloria y poder. El universo anuncia que la esperanza es cierta. Cristo viene, Él viene, cada día esperaré y con gozo viviré, anhelando ver a mi Cristo volver. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya. Debemos orar y ser firmes en la palabra de Dios. Orar para recibir el sello del Señor. Orar para que en las pruebas los principios se mantengan. Cristo viene, Él viene con gloria y poder. El universo anuncia que la esperanza es cierta. Cristo viene, Él viene, cada día esperaré y con gozo viviré, anhelando ver a mi Cristo volver. Cristo viene, Él viene con gloria y poder. El universo anuncia que la esperanza es cierta. Cristo viene, Él viene, cada día esperaré y con gozo viviré, anhelando ver a mi Cristo volver. Anhelando ver a mi Cristo volver. Un gozo poder estar juntos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias por el cuidado, por la protección que has tenido para con cada uno de nosotros durante estos días. Ahora, al estudiar tu palabra, necesitamos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu. Que tú puedas bendecir a cada persona que está viendo, Señor, este programa. Que tú puedas bendecir a cada familia, a cada esposo, esposa, a cada hijo. Y que, Señor, tú dispongas nuestros corazones para poder estudiar tu palabra y buscar comprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros en esta hora. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio que tendremos lleva por título, como ustedes lo pueden ver ahí, El fin viene, viene el fin.
A la mayoría de las personas les encanta hablar sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Cuando hay seminarios sobre profecías, las personas vienen. Lo que muchas veces me he dado cuenta es que, a pesar de que este es un tema que llama profundamente la atención de las personas, de los miembros de iglesia especialmente, a veces solamente satisface curiosidades. A veces solamente me da el conocimiento de saber lo que va a ocurrir en el futuro. Pero también he llegado a la conclusión de que conocer lo que va a acontecer en el futuro no tiene gran mérito, a no ser que ese conocimiento afecte mi vida en el hoy, aquí, se produzcan los cambios que se tienen que producir, de manera tal de que cuando yo tenga que enfrentar eso que viene a ser el futuro, pueda estar en una estrecha relación con Dios. Pueda haberle dado el control de mi vida al Espíritu Santo para que se produzcan los cambios. Conocer el futuro no significa absolutamente nada si yo voy a seguir siendo la misma persona ahora y espero que alguna vez las cosas cambien en el futuro. Este es el tiempo. Lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con las profecías bíblicas, lo que encontramos, una partecita de lo que encontramos en la palabra del Señor y lo que encontramos también en el espíritu de profecía. El título que ustedes ven allí en realidad viene de un versículo bíblico. Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, en los versículos 6 al 8. Dice el versículo 6, viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Esta declaración, esta profecía del libro de Ezequiel fue dada por Dios, no para un grupo de personas, sino para el mundo entero. Dios quiere que el mundo hoy día conozca de que no todo el tiempo las cosas van a ser de la misma manera que nosotros estamos viendo. Hay un momento donde el fin de los acontecimientos de la historia de este mundo concluyen, terminan. Y ese fin no viene como resultado de la intervención de los seres humanos. Ese fin viene como resultado de la intervención de Dios en las acciones de los seres humanos. Y Dios no ha escatimado palabras, porque en lo que nosotros encontramos allí en su palabra, Él dice desde ya que es un día de tumulto y no es un día de alegría. Ahora, no es un día de alegría para las personas que no estuviesen preparadas. Dice, pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. El Señor viene como alguien que nos va a dar una retribución. Y aquí están involucrados todos los seres humanos. Sí, es cierto, hoy día estamos nosotros divididos por países, por razas, por tendencias políticas y por una cantidad de divisiones. Al final del día, para Dios, el ser humano es el ser humano. Y Dios ha dejado en su palabra más de 2.500 versículos que hablan sobre ese día que viene y que va a involucrar a todas las personas, va a involucrar no solamente a
los que están fuera de la iglesia, sino va a involucrar a los que estamos también dentro de la iglesia. Ahora, hay ciertamente varios capítulos en la Biblia que nos hablan de los acontecimientos del tiempo del fin. Hoy vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 24 del libro de Mateo. Y también utilizaremos algunos otros versículos para que nos ayuden a entender el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero también necesitamos saber cómo prepararnos y cómo ayudar a otros a conocer estas verdades que se encuentran en la palabra del Señor. El espíritu de profecía habla sobre la importancia de estudiar el capítulo 24 de Mateo. Esta es una cita que se encuentra en Obreros Evangélicos y dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicaciones de este capítulo se están cumpliendo. Escuchen bien lo que está diciendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer en esta hora. Para el cielo, Mateo 24 es sumamente importante. Y es importante porque quien produce la profecía de Mateo 24 es precisamente Cristo Jesús. Él es el que habla, Él es el que muestra la profecía de Mateo 24. Y es muy significativo que Mateo 24 en realidad está puesto de manera cronológica. ¿Qué significa eso? Cronológico es cuando un evento es seguido por otro. Ahora, Jesús utiliza la palabra para referirse a esta acción, utiliza la palabra entonces. Él está narrando parte de la profecía y luego dice entonces. Y sigue narrando la profecía y dice entonces. Y él lo utiliza 9 veces allí en Mateo 24. Y la palabra entonces significa inmediatamente después. Y aquí están los versículos donde encontramos que Jesús utiliza esta expresión entonces. Allí están estamos en el capítulo 24, están en los versículos 9, versículo 10, versículo 14, versículo 16, 21, 30, 23, 30 y 40. Así que nosotros podemos saber de que esta profecía está puesta de manera cronológica. Y vamos a ver qué significa eso de que está puesto en manera cronológica, porque un acontecimiento sigue a otro. Jesús, en su inmensa misericordia, nos ha dejado a nosotros el que podamos saber los acontecimientos que vienen uno detrás del otro. Ciertamente no vamos a estudiar todos porque nos pasaríamos mucho tiempo y sin embargo otras secciones de Mateo 24 lo vamos a tener en otras presentaciones más adelante. Pero hay una advertencia que Jesús hace y esta advertencia está registrada en los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día, nosotros, esta es una advertencia para el pueblo de Dios, es una advertencia para los cristianos.
Hoy en día nosotros podemos llegar a ser engañados. Y sin embargo, no debemos dejarnos engañar. Ahí mismo, en los versículos 23 y 24, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice Jesús? No le creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, dice, grandes señales y prodigios de tal manera, miren lo que dice a continuación, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Jesús termina esa parte diciendo: ya os lo he dicho antes. ¿Por qué Jesús nos advierte de esto? Porque en los acontecimientos del tiempo del fin hay una lucha entre la verdad dicha por Él y la mentira. Recuerden ustedes que Satanás es el padre de la mentira. Satanás tiene el más grande deseo, juntamente con sus ángeles malignos, en que nosotros no vayamos a heredar el reino de los cielos. Su mayor preocupación es que nosotros no comprendamos un claro escrito está. Por eso es que Jesús nos advierte: ninguno de nosotros, si cae y acepta la mentira o acepta el error, va a poder alguna vez decirle: yo nunca fui advertido. Porque todos nosotros tenemos la palabra de Dios para poder verificar si las cosas son ciertas o si no son ciertas. Algo que llama poderosamente la atención es la última parte, cuando Jesús dice que estos engaños serían tan fuertes, serían tan poderosos, porque dice allí que estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a pensar de que todo lo que es sobrenatural necesariamente viene de Dios. Y ciertamente eso no es así. Porque Satanás también puede producir cosas sobrenaturales y no necesariamente provienen de Dios. Jesús menciona que estas grandes señales y prodigios engañarán, si fuere posible, aún, dice, a los escogidos. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos es: ¿quiénes son los escogidos? Y aquí encontramos la respuesta en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 33 y 34. Y vamos a leerlo para encontrar quiénes son los escogidos, porque a veces nosotros tenemos la idea de decir: nosotros somos los escogidos. De frente nos ponemos allí, pero hay requisitos para los escogidos. Dice allí, versículo 33, ¿quién acusará? Miren bien, a los escogidos de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de estas personas, de estos escogidos. Y aquí va a dar él 3 características de aquellos escogidos. Dice: Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Algunos de ustedes estarán pensando, dice: pero pastor, ¿dónde dice en este versículo quiénes son los escogidos? Ahí está. Se los voy a poner más claro. ¿Quiénes son los escogidos? En primer lugar, los que han aceptado la muerte de Jesús. Esto implica que tú has aceptado la muerte de Jesús como sustituto, porque tú y yo deberíamos haber muerto. Jesús murió por nosotros. Hemos aceptado esa muerte y agradecemos a Dios, agradecemos a Jesús por su salvación. El segundo es, ¿quiénes son los escogidos? Los que han aceptado la resurrección de Jesús.
De nada serviría, dice el apóstol Pablo, toda la esperanza que nosotros tenemos si es que Jesús no hubiese resucitado. Así que si hemos aceptado que Jesús ha resucitado, entendemos que Jesús se encuentra en este momento en el cielo y nosotros sabemos que está intercediendo por nosotros. Y el tercero es, ¿quiénes son los escogidos? Son los que han aceptado la intercesión de Jesús en su favor. Y eso es lo que Jesús está haciendo por nosotros en este momento. Entonces la pregunta es, ¿eres un escogido? Si tú has aceptado la muerte de Jesús, si tú has aceptado la resurrección de Jesús y si tú has aceptado la intercesión de Jesús, sí, tú eres un escogido, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Y cuidado, porque Jesús nos dijo que los escogidos correrían el peligro de llegar a ser engañados. Vamos ahora a ver algunas de las declaraciones que dijo Jesús en Mateo 24. La primera está allí en relación a lo que va a seguir aconteciendo. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y he resaltado allí el asunto de que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Nosotros venimos viendo hace mucho tiempo, guerras, y las guerras han ido aumentando. Y millones de personas han perdido su vida. Pero en ese mismo versículo, miren lo que Jesús nos menciona. Allí mismo, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice? Pestes. Recuerden que esto es una sucesión. Recuerden que esto es un acontecimiento, sigue al otro. Nosotros estamos viviendo en esta parte de Mateo 24. Ahí es donde nos encontramos en este momento. Estamos en este asunto de las pestes, estamos en este asunto de esta pandemia, estamos en este asunto donde ya hay cerca de 1 millón de personas muertos en el mundo entero. Y estamos llegando aquí en los Estados Unidos casi a los 200,000 muertos de personas por esta enfermedad, que no es una enfermedad de un lugarcito, no, esto es una enfermedad que ha afectado el mundo entero. Así que estamos viviendo nosotros en esta etapa particular de la profecía que dio Jesús. Pero también mencionó algo, dice que después de las guerras, después de las pestes, miren lo que viene a continuación, dice que habrá hambres. Va a haber hambre en el mundo. Nosotros no nos hemos imaginado este asunto. A todos nos ha agarrado básicamente sorpresa este asunto de la peste, este asunto de la pandemia. No teníamos una idea cómo venía y acontecer, cómo podía acontecer eso en este mundo, cuando a través de la ciencia médica se ha vencido cantidades de enfermedades. Y sin embargo, hasta este momento, no se ha encontrado una vacuna, una solución. También nos ponemos a pensar, ¿hambres? ¿Será que pueda existir hambre? Nosotros vivimos en uno de los países que tiene la mayor cantidad no solamente de recursos, sino que le compramos al resto del mundo todo lo mejor que el resto del mundo tiene. No es muy común que usted pueda ir a una tienda y conseguir las cosas que usted compraba en su propio país. Pero algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir en el mundo que empezará a haber hambre. ¿Como resultado de qué cosa? De que los suministros y los insumos que se utilizan para la alimentación van a empezar a faltar. ¿Qué dice el siguiente? ¿Cuál es la siguiente profecía de Jesús dentro de ese mismo versículo? Dice, porque ya vimos que se levantarán las naciones, habrá pestes, habrá hambres. ¿Y qué más dice que va a haber? Terremotos. Van a haber terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Si ustedes buscan
en el internet las estadísticas de terremotos, cada vez ha habido mayor cantidad de terremotos en el mundo y esto va a ir cada vez en aumento. Miren, en el libro de Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 11, se nos amplía un poquito más este asunto de los terremotos. Dice ahí, y habrá grandes. La palabra grandes que se utiliza, que el doctor Lucas utiliza, es mega terremotos. O sea, van a ser cosas extremadamente grandes que van a afectar a muchas personas. Dice, y en diferentes lugares, y otra vez vuelve a mencionar, desde la perspectiva de Lucas, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero también en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y en el versículo 8, encontramos que Él nos dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Y miren, aquí añade un elemento que no aparece en el libro de Lucas ni en el Mateo, dice, y alborotos y principios de dolores son estos. Así que Jesús, en Mateo 24, Él lo hace cronológicamente y nos muestra una serie de acontecimientos que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en el mundo. El gran peligro de que nosotros sepamos estas cosas es decir, ya nosotros sabemos y no le prestemos importancia. Hermanos queridos, este es un tiempo de crisis global, es un tiempo de crisis. Hemos visto personas, amigos, familiares morirse. Gente que comenzó el año pensando de que el 2020 iba a ser un año excelente y sin embargo no llegaron. Estamos en este momento, en esta parte de la historia, ya estamos llegando a fin de año y sin embargo hay gente que no ha venido, no ha llegado. Hay gente que ha muerto. Todos los días alguien se muere, algún amigo, algún familiar. Este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo que nosotros necesitamos replantear lo que creemos. Vuelvo a repetir, y esta no es la primera vez que me van a escuchar mencionar esto, pero la iglesia que nosotros dejamos en el mes de marzo no es la misma iglesia que nosotros vamos a encontrar ahora que la iglesia se va a abrir. No es la misma. Porque en ese tiempo, el Dios del cielo nos está mostrando algo sumamente importante, algo que nos afecta a nosotros, algo que afecta a los otros seres humanos que no lo conocen. Y eso implica que tenemos que buscar que el Espíritu Santo cambie nuestra mente, cambie nuestro corazón y cambie el énfasis que nosotros vamos a tener y vamos a dar cuando regresamos a la iglesia. En relación a este mismo tema, ¿qué cosa es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? El Espíritu de Profecía, cuando habla de estos asuntos, se mencionan inclusive nombres de ciudades. Estos acontecimientos no han ocurrido. Miren lo que se dice en relación a Chicago. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructores y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Directamente Dios está diciendo lo que le va a terminar ocurriendo a Chicago. ¿Cómo se conoce a Chicago? Como la ciudad de los vientos. Y esto todavía no ha ocurrido y sin embargo está puesto aquí en la palabra del Señor. Pero también se nos habla de Nueva York. Dice, Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia.
Todavía se extiende su mano, debe darse su mensaje en la gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Para Dios, si ustedes han visitado Nueva York o han visto fotos o películas de Nueva York, donde están los grandes rascacielos, donde están estos edificios, para Dios no significa absolutamente nada. Todo eso en su debido momento y en el tiempo de Dios, según lo que dice el espíritu de profecía, simplemente llegará a ser destruido. San Francisco y Oakland, dice, están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. Esta declaración fue dada en 1903. 1903, y retengan esa fecha allí, o ese año, 1903. En relación a esto de San Francisco, dice, el terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Su ley ha sido transgredida, las ciudades se han contaminado con el pecado. Estudiad la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se arrepintiesen como lo hizo Nínive. Y este mensaje, ¿cuándo fue? En 1906. En otras palabras, entre la cita anterior y esta pasaron 3 años y ocurrió lo que la cita menciona que ocurriría. Pero ¿cuáles son las realidades de lo que ocurre en las grandes ciudades? Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios, como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebidas y bailes, dice, todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Daría la impresión que para muchos seres humanos lo que ocurre es simplemente, bueno, lo que va a pasar, va a pasar. Dios está tratando de llamar la atención de los seres humanos. Todos estos acontecimientos que nosotros estamos viendo en el mundo, estos terribles y grandes incendios, Dios está buscando llamar la atención de la gente, pero Dios está tratando de llamar la atención de nosotros, los que decimos que formamos parte de su pueblo, los que decimos que estudiamos la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros comprendamos plenamente el tiempo en el que estamos viviendo. En relación a San Francisco, dice, a medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es inminente. Los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Y esto fue escrito en 1906. Y ella utiliza la referencia de lo que ocurrió en San Francisco. Hoy en día mucha gente simplemente no se acuerda más de lo que ocurrió en San Francisco. Pero vamos a ver esto un poquito más adelante. El espíritu de profecía menciona, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosos en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo esto, vuelvo a repetir, es Dios llamando la atención de las personas. Miren esta cita, y vamos a regresar a San Francisco en más de una oportunidad. ¿Por qué? Porque San Francisco se constituye en el modelo de la destrucción que fue predicha en el
en 1903 y constantemente el espíritu de profecía menciona esto como un modelo para recordar lo que va a acontecer en el futuro y lo que ha venido aconteciendo en algunos otros lugares. Dice, todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra se están cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que el que corra pueda leer. Miren bien, la ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo él está llegando a hacer. Así que Dios pone a lo que ocurrió en San Francisco en 1906 como una muestra. Pero si ustedes quieren tener una idea, en otras palabras, está diciendo, si ustedes quieren tener una idea del nivel de lo que ocurrió, la manera como San Francisco se destruyó por ese tremendo terremoto en 1906, denle una miradita para que ustedes vean lo que viene por delante. Dios es misericordioso en el sentido de que no nos ha dejado en la oscuridad, nos ha dejado lo que necesitamos saber y ahí está el modelo. Sigue diciendo lo que ocurría en San Francisco. Dice el soborno perverso, la malversación de fondos, las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Toda la injusticia que ocurre en el mundo, a Dios no se le escapa. El cielo entero está mirando los actos de injusticia, las transacciones fraudulentas y todas estas cosas, las está mirando y viene un tiempo de retribución. Por mucho tiempo los seres humanos se han burlado de Dios. Y nosotros como cristianos adventistas del séptimo día nos podemos correr el riesgo de terminar con nuestras acciones burlándonos de Dios, no dándole la importancia que Dios quiere que le demos a este tiempo. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Dios tiene un propósito para esa iglesia en esta tierra. Y Dios va a sacar adelante su iglesia contigo, conmigo, o sin ti y sin mí. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Es la iglesia de Cristo. Hay un propósito. La iglesia o se da cuenta de que necesita llegar a mirar las cosas desde la perspectiva de Cristo Jesús para sacar adelante su plan frente a los acontecimientos del tiempo del fin, o la iglesia se da cuenta o no se da cuenta. Si ya nosotros conocemos estas cosas, necesitamos nosotros encajar en el plan de Dios. Necesitamos encajar en el plan de Jesús para sacar adelante el proyecto que Él tiene antes de los acontecimientos finales, antes de la segunda venida de Jesús. Por eso es que Jesús, a través del espíritu de profecía, vuelvo a repetir, nos pone como modelo San Francisco. Mire, este es un recorte periodístico que saqué, si ustedes se acordarán, cuando vino el huracán Katrina. Ese huracán tremendo que devastó toda la zona de allí de Nueva Orleans. Y ahí se menciona, y me llamó poderosamente la atención, que dice que el huracán Katrina produjo más muertes que el terremoto de San Francisco de 1906. Quien sea que puso este artículo, que lo escribieron en el septiembre de 2005, sabía lo que había acontecido allí en San Francisco en el terremoto de 1906. Y ahí está la declaración de Ray Nagins, que en ese momento era el alcalde de Nueva Orleans. Dice, el huracán Katrina probablemente mató miles de personas en Nueva Orleans. Mencionó
el alcalde el miércoles se estima que, si los cálculos son correctos, que esa podría haber sido la tormenta más mortal o el desastre natural más mortal desde por lo menos 1906, el terremoto de San Francisco. Mire la comparación que hizo. Ahora nosotros comprendemos el nivel de devastación que hubo allí en Nueva Orleans con Katrina. En el internet hay un museo virtual de la ciudad de San Francisco. Y en este museo virtual aparece lo que ocurrió en San Francisco. Y ahora vamos a ver, y recuerden, el espíritu de profecía menciona que San Francisco y lo que terminó ocurriendo en San Francisco en el terremoto de 1906 es un modelo de las destrucciones que vendrían más adelante. Ahí está. Estas son fotos originales de aquel día, parte de la destrucción. Y déjeme compartir algunos datos de reportes periodísticos de aquel entonces. Este es uno de ellos, donde se menciona que 300,000 personas se quedaron sin casa. Ahora, 300,000 personas en esa época era mucha gente. Hoy día nosotros decimos, 300,000 personas, ocurre tal cosa, y a veces pensamos que no es tanto, porque vivimos en un país que tiene más de 300 y tantos millones de personas. Pero en aquel entonces, 300,000 personas se quedaron sin casa. Piensa un poco. Hoy día estás en tu casa, estás mirando este programa, estás sentado allí, pero imagínate no tener absolutamente más nada. En 1906, San Francisco era la 9ª ciudad más grande de Estados Unidos. Tenía una población de 650,000 habitantes. Casi la mitad de los habitantes se quedaron sin casa. El terremoto alcanzó 7.9 en la escala de Richter. 7.9. Es sumamente alto. Duró aproximadamente un minuto. Ahora imagínense ustedes, 7.9 con un minuto, el nivel de destrucción que produjo. Un solo minuto. El terremoto se sintió desde el sur de Oregón al sur de Los Ángeles, y su alcance llegó al centro de Nevada. Para que ustedes tengan una idea, si agarran su mapa y se dan cuenta, ciertamente el epicentro fue en San Francisco, pero el alcance que tuvo el terremoto es sumamente interesante. Hubieron 500 manzanas de la ciudad que fueron destruidas. Y como ya mencioné, 300,000 se quedaron sin casa. Se calcula que hubieron alrededor de 3,000 muertos. El 20 de abril, el barco, el USS Chicago, rescató a 20,000 víctimas y era considerado uno de los rescates por agua más grandes de la historia de las evacuaciones. No se impuso ley marcial, pero 500 saqueadores fueron disparados por la policía y los militares. Se calcula que las pérdidas fueron de $400,000 millones. En 1906, esa era la cantidad. En dinero actual sería más o menos unos 8.2 billones en dinero de este tiempo. Hoy, en el área de la Bahía de San Francisco, viven más de 7 millones de personas. Interesante es que el terremoto no solamente fue un terremoto, sino vino acompañado de incendio. Aquí hay otras fotos más que nosotros podemos encontrar de lo que ocurrió el 18 de abril de 1906. Algunas otras fotos más de ese templo caído. Recuerden, esa era una época donde habían caballos, ¿no? Eran conducidos jalando carrozas. Ahí están los edificios grandes. Esta es una de las fotos que se muestra el incendio que ocurrió. Otro de los edificios, miren los rieles del tren, cómo
terminaron siendo levantados. Aquí el tren, en el anterior el tren está descarrilado. Aquí podemos ver otra foto de otro ángulo del incendio que hubo. Y esas 300,000 personas que quedaron sin casa, aquí estaban esos campamentos que ahora se convirtieron en campamentos de refugiados. De repente la casa que tenían, ahora su casa terminó siendo simplemente una carpa. Ahora, es muy interesante lo que ocurrió allí en San Francisco. Es un modelo de lo que va a acontecer. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que dentro de los acontecimientos del tiempo del fin, el Espíritu de Profecía menciona algo sobre unos acontecimientos que tal vez no le hemos prestado mucha atención. Y me estoy refiriendo a las bolas de fuego. Hay 2 versículos bíblicos que nos ayudan a tratar de visualizar que dentro de los acontecimientos, de los eventos físicos del tiempo del fin, se menciona lo que terminará ocurriendo en el cielo. Lucas 21:11 dice, y ahora grandes, ya les mencioné el versículos, megaterremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y miren lo que dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Ok? Grandes señales del cielo. Si ustedes leen este versículo y alguno de ustedes está pensando y dice, bueno, eso es cuando vino la caída de las estrellas y cuando se oscureció el sol y la luna se puso rojo, eso está más arriba. Si ustedes leen ese capítulo, se lo van a encontrar más arriba. Y este es un evento totalmente aislado y diferente. Otro versículo, ahí en Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque miren, las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que acá hay un elemento de lo que va a terminar ocurriendo con las potencias de los cielos. Algo va a ocurrir y el Espíritu de Profecía se encarga en mencionar de qué está hablando. Miren lo que ella menciona. En sus escritos, ella tiene 4 citas que hablan sobre estas famosas bolas de fuego. Miren lo que ella dice. Está en el Evangelismo, en el libro Evangelismo. En la mañana del viernes pasado, ella está relatando, justamente antes de despertar se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba, dice, del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Esto no ha ocurrido. Pero miren lo que viene. Son estas terribles bolas de fuego que van a aparecer. Pero no es una sola cita. Miren la siguiente cita. Y esta está en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, en la versión de 1909. Una escena, dice, muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, miren, ella no solamente lo vio, sino que ahora va a escuchar este diálogo. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra,
mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Yo me asumo que el que está diciendo eso es un adventista del séptimo día. Es alguien que conoce los acontecimientos del tiempo del fin. Es alguien que ha estado en seminarios, es alguien que ha estudiado las profecías. Conocía, solamente que termina siendo también una sorpresa, porque miren lo que está diciendo ahí: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche. Miren, tono de reproche. ¿Cuál va a ser el reproche? Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Hermanos queridos, ahí está, lo he puesto separado. Miren el reproche. Vosotros que sabíais. Hay gente que en ese día nos va a apuntar con un dedo y nos va a decir: vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no nos dijiste nada? Nosotros no lo sabíamos. Podría ser que a veces nos convertimos en obesos de conocimiento, con todo el conocimiento que tenemos, y nos quedamos solamente. ¿Te has puesto a pensar que tu vecino, te has puesto a pensar que tu familia que no conoce al Señor o no conoce estas cosas, te has puesto a pensar de que tus compañeros de trabajo podrían ser algunas de estas personas que te terminan apuntando el dedo diciendo: ¿por qué no me dijiste esto? Y a veces nosotros no queremos hablar porque tenemos vergüenza o porque tenemos miedo o porque muchas veces no queremos que la gente piense que nosotros estamos pensando cosas que parecemos locos. Lo que encontramos en la palabra del Señor, lo que encontramos en el Espíritu y Profecía, necesitamos nosotros compartirlo. No podemos quedarnos. Ya aquí está con toda claridad de que va a haber gente en ese tiempo que formaba parte del pueblo del Señor y sin embargo se quedaron callados, no dijeron absolutamente nada. Y miren lo que termina diciendo esta persona: nosotros no lo sabíamos. Ahora, estas citas eran las que existían antes del año 2015. Después del 2015, algo ocurre. Fueron los 100 años que se celebró sobre este legado de fe que existía. Se hizo una celebración en la iglesia adventista sobre el espíritu de profecía y ustedes saben que hay archivos en la conferencia general donde están muchas de estas cartas y declaraciones. Ahora, hay muchas cartas que son privadas y que simplemente no se han publicado. No es que el contenido de esas cartas estén secretas o como hay gente que anda diciendo: oh, hay cosas que nunca lo han revelado a la gente. No, simplemente los fideicomisarios han respetado, ¿no es cierto?, la identidad de eso. Y a partir del 2015 hay una nueva apertura para poder publicar algunas cosas que no se habían publicado antes, no que traían nuevo material, sino que ya el material se encontraba anteriormente, pero que ayudaba para poder tal vez llegar a comprender algunas de las otras cosas que ya habían sido escritas. En relación a las bolas de fuego, a partir del 2015 se encuentran algunas citas que dan algunos detallitos más en relación a este asunto de las bolas de fuego. Y aquí está una de esas citas. Dice allí: el Señor vendrá pronto en las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. La pregunta que ella hace es: ¿estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de las tierras de estas cosas? Pregunta. Mientras estuve en el sur hace unos meses,
tuve un sueño muy impresionante. Y aquí va a relatar su sueño. Vi algo que parecía una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra. Casas grandes estallaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo, otra vez, miren lo que va a decir otra vez. Yo sabía que esto vendría. Sabía que los juicios de Dios pronto iban a caer. Y alguien está otra vez en el diálogo y dice, ¿sabías que estas cosas iban a suceder? Dijo otro, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y nos enseñaste las profecías para que también nosotros sepamos? Ahí está. Otra recriminación aparece allí. Segunda recriminación. Otra vez, este tiene que ser un adventista del séptimo día. Yo sabía, miren, yo sabía que esto vendría. Sabía que los juicios de Dios pronto iban a caer. Y otra vez viene ahí, vuelvo a repetir. ¿Sabías que estas cosas iban a suceder? Dijo otro. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos advertiste? Si nos enseñaste las profecías, hermanos queridos. Dios tiene un plan. Dios tiene el plan de evangelizar al mundo. Y Dios te tiene a ti y a mí. Hace unos temas atrás hablamos que estamos en guerra. Satanás nos va a distraer. Satanás va a hacer todo lo posible para que entre nosotros se produzca la guerra y no miremos ni visualicemos el plan que Dios tiene para utilizarnos como parte de ese ejército para compartir esperanza a la gente. Y ¿saben una cosa? Y esta es la parte que a mí particularmente me impresiona. Es que nosotros podemos terminar siendo responsables porque hay gente que termine perdiéndose porque podríamos haberle dado lo que no le estamos dando. Porque nosotros mismos estamos entretenidos en una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Sí. Dios tiene un plan. Nos tiene a nosotros. Nosotros somos sus misioneros. Nosotros somos sus mensajeros. No crean que Dios un día simplemente va a decir, bueno, te voy a dar un golpecito en la manito, simplemente. No. Dios cuenta con nosotros. Dios cree que nosotros somos sus pies, somos sus brazos, somos su voz. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos salir adelante. Necesitamos hablarle a la gente. Necesitamos decirle, hay esperanza. Lamentablemente no todo el mundo va a escuchar. Hay gente que va a seguir simplemente entretenida en su propio mundo, en su propia burbuja, en su propia realidad, pensando en sus propias cosas y situaciones. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí está esta persona diciendo, ustedes sabían, ¿por qué no nos enseñaron? ¿Y qué le vamos a decir? Estábamos entretenidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades, resolviendo nuestras propias situaciones. Pasamos tanto tiempo resolviendo nuestras propias situaciones que nos olvidamos de comunicarte lo que está aconteciendo, lo que iba a venir adelante. Necesitamos repensar. Necesitamos llegar a la iglesia. Necesitamos hacer planes misioneros y no dejarlo en planes. Necesitamos implementar. La gente necesita saber que Jesús regresa por segunda vez. Y esto es sumamente importante. Porque yo no quisiera, como ministro y las iglesias que tengo a mi cargo, formar parte del grupo de esta gente que un día alguien nos apunte con el dedo y nos diga, ustedes sabían y no nos dijeron absolutamente nada. En esta cita, que a partir del 2015 sale, es la primera vez que se menciona el lugar. Cuando estuve en Nashville, ustedes saben, Tennessee, había estado hablando con la gente y en la noche apareció una inmensa bola de fuego que caía desde el cielo y cayó en Nashville.
Había llamas saliendo como flechas de esa bola. Las casas estaban siendo consumidas. Casas se tambaleaban y caían. Algunos de nuestra gente estaban de pie allí. ¿Cuál era el comentario? Es justo lo que esperábamos, dijeron. Esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Ya lo sabían, decían, sabían que esto venía y nunca nos dijeron una palabra de advertirnos. Parecía como si casi los desgarrara pensar que nunca les habían contado ni dado ninguna advertencia. Hace algunas noches me desperté con esto. No saben el tiempo de su visitación. ¿Por qué no lo saben? Porque nadie está allí para decirles. No vamos a ser encontrados inocentes por no hacer lo que Dios nos pide. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo totalmente diferente. Necesitamos poner la mano en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo cambie lo que tenga que cambiar, rompa lo que tiene que romper. Necesitamos hacer la obra que solamente Dios espera que nosotros hagamos. Y no es una obra de alarmismo. ¿Saben que cuando salieron estas citas, muchos adventistas empezaron a hacer volantes, no con el afán de asustar a la gente, y los pasaron en Nashville por todas partes? Miren, esto es lo que nosotros hemos recibido. Si la gente lo recibe o no lo recibe, es probablemente que mucha gente no lo ha recibido. Mucha gente no va a saber absolutamente nada. Pero ella sigue mencionando en estas nuevas citas a partir del 2015. Hay una escena que se me presentó. Era la noche anterior al sábado. Miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había venido del cielo. Miren. Y cayó sobre edificios. Ahora va a dar una descripción dónde cayó. Edificio con pilares. Especialmente los pilares me fueron presentados. La bola cayó sobre el edificio y lo aplastó. Ahora, esta es la continuación de la cita que es en Nashville. Lo siguiente que ha ocurrido es empezar a buscar, bueno, ¿y cuál es el edificio en Nashville que tiene la mayor cantidad de pilares? Porque por alguna razón el cielo le muestra al espíritu de profecía que esta bola cae, dice, a un edificio donde tenía pilares. Miren, especialmente los pilares me fueron presentados. La bola cayó sobre el edificio y lo aplastó. Sigue diciendo, ¿qué pasó con la gente? Comenzaron a llorar, a lamentarse una y otra vez, retorciéndose las manos. Pensé que algunos de nuestros pueblos estaban allí diciendo, bueno, es justo lo que hemos estado esperando. Esto es justamente lo que hemos estado hablando. Esto es justamente lo que hemos estado hablando. ¿Lo sabías? Dijo la gente. ¿Sabías y nunca nos dijeron nada al respecto? Había una agonía en su cara, agonía en su apariencia. Hay un edificio en Nashville que bien podría ser el lugar donde terminaría cayendo esto. Y es este edificio que está acá, es el Partenón que está en Centennial Park, justamente en Nashville. Y algunos de ustedes se preguntan por qué. Porque allí hay una réplica exacta del Partenón griego que hay en Atenas. Dentro está la imagen que ustedes están viendo, está la diosa Atena, que mide 42 pies de altura. Si ustedes miran, el ser humano que está allí es chiquitito en relación al tamaño de semejante estatua. Y esta es la estatua más grande que hay en todo el hemisferio norte. Una diosa pagana. Diosa conocida como Minerva para los romanos, considerada la diosa de la guerra. Y uno se pone a pensar, ¿por qué
¿Podría alguien haber construido una réplica de un centro de paganismo en una ciudad? Ustedes conocen, Nashville es la meca de toda la música que sale en este país, toda la música que ha salido, porque la música o te eleva o te destruye. Pero ahí está, es el monumento más grande al paganismo que puede haber. Y muchos piensan que este es el lugar donde podría terminar cumpliéndose esa visión del espíritu de profecía. Para concluir, el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará. Luego los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que ellos hayan tenido. Otra cita dice, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Y miren lo que dice esta cita. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente, de millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. ¿Qué es lo que el cielo está esperando? Ojalá, dice, ojalá estos cristianos, estos adventistas del séptimo día se den cuenta. Yo voy a hacer todo lo que está en mi poder como ministro para compartir la palabra del Señor, para que la gente que Dios ha puesto a mi cuidado puedan llegar a ser herederos del reino de los cielos. Porque Dios un día, vuelvo a repetir lo que mencioné hace un tiempo atrás, me va a pedir cuentas por las iglesias que puso a mi cuidado. Pero también estas iglesias necesitan entender la necesidad de convertirnos hoy más que nunca en misioneros para Dios. Sea cual fuera el método, la gente necesita conocer, la gente necesita saber. En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros. Las iglesias que hoy día están conmigo están en una de las ciudades más importantes del planeta Tierra, la ciudad de Washington, D.C. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Pensamos que somos muy chiquitos para poder hacer algo en Washington, D.C.? No hay grupo chiquito que no reciba el poder del Espíritu Santo que pueda hacer grandes cosas para Dios. Si tan solo nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él abra las puertas, miren, Dios puede, Dios tiene gente. Pero pastor, Washington tan complicado, lleno de peleas políticos aquí y por allá. Dios no nos ha dicho que hagamos lo imposible. Dios nos ha pedido, las cosas posibles las hacemos nosotros, lo imposible lo hace Dios a través del Espíritu Santo y sus ángeles. Pero nuestro trabajo es hacer algo para Dios. Y no podemos descansar. Por algo Dios nos ha puesto ahí, en Washington, D.C. Vamos a tener que orar, vamos a tener que clamar, vamos a tener que tener algún día de ayuno, de oración. Vamos a tener que decirle, Señor, aquí estamos, no para seguir business as usual, haciendo las cosas y las reuniones que tenemos y el programa y esto, aquello y lo otro. Todo eso está bien, pero la gente necesita llegar a conocer que Jesús está por volver. Miren esta cita. Mezclados con las multitudes que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían luz y pureza de corazón. Aún entre los descuidados e indiferentes hay muchos cuya atención puede ser atraída por una revelación del amor de Dios hacia el alma humana. Hay mucha gente. Todos
¿Tiene que convertirse? No, eso no va a ocurrir. Pero hay mucha gente que va a tener la disposición de escuchar. Es esa gente por la cual tenemos que orar y por la cual tenemos que trabajar. Señor, danos gente que esté dispuesta a escucharte. Esa tiene que ser nuestra oración. Y voy a terminar con 2 citas. En realidad es parte de la misma, está separada en 2. Hay muchas almas que deben ser salvadas. Nuestras propias almas deben estar firmemente arraigadas en el conocimiento de la verdad. Miren, nosotros mismos necesitamos estar arraigados. Nosotros mismos necesitamos hacer que la verdad esté cimentada. Vuelvo a repetir, nuestras propias almas deben estar firmemente arraigadas en el conocimiento de la verdad a fin de ganar a otros del error a la verdad. No le podemos dar a la gente lo que nosotros no tenemos. Necesitamos nosotros vibrar con esas verdades para compartirlas. Miren, ahora debemos investigar las Escrituras con diligencia. Y a medida que nos relacionamos con los incrédulos, debemos presentarles ¿a quién? A Cristo, como el Salvador ungido, crucificado, resucitado, de quien los profetas dieron testimonio, de quien testificaron los creyentes y a través de cuyo nombre recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo es el centro de las profecías. Cristo es el centro del mensaje. Mi apelación, hermanos queridos, hay cosas sumamente impactantes que están ocurriendo en nuestro tiempo y que van a seguir ocurriendo. Necesitamos hacer un alto en nuestras vidas. Necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Necesitamos arreglar nuestras cuentas con los seres humanos. Necesitamos agarrar la agenda de Dios y necesitamos salir a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, alertar al mundo que nos ha tocado para que ellos puedan saber que Cristo Jesús regresa por segunda vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Lo vas a guardar? ¿Vas a decir qué bueno, qué lindo? ¿Lo vas a poner a un costado? ¿O vas a sentir que Dios te está llamando? ¿O vas a sentir que el Dios del cielo te está diciendo, ¿sabes qué cosa? Este no es un tiempo como los demás. Este es un tiempo diferente. Entrégame tu vida, tus dones, tus talentos. Hermanos queridos, toma esa decisión en el nombre del Señor, para su gloria y para su honra. Y ven a la iglesia cuando se reabre, con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, con una nueva disposición para hacer la obra que Dios espera que nosotros hagamos en este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado todas estas verdades. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en la oscuridad. Gracias, Señor, porque tú vas a volver. Y van a acontecer muchas cosas en este planeta. Tú esperas y cuentas con nosotros para decirle a la gente que tú vas a volver. Hay gente que quiere conocer, pero Señor, como ya tú lo has puesto acá, va a haber gente que nos va a apuntar con el dedo. Va a haber gente que nos va a decir que nosotros conocíamos y sabíamos y no dijimos nada. Y Señor, no queremos formar parte de ese grupo. Queremos ser del grupo que sí hablamos, que sí dijimos, que dimos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Danos el gozo de ver un nuevo día. Danos el gozo de ver la reapertura de nuestra iglesia para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada persona. Cambia mentes, cambia corazones. Ayúdanos a formar parte de ese equipo que va a seguir predicando y va a seguir hablándole a la gente sobre el amor salvador de Cristo Jesús. Vamos a seguirle presentando a las personas al único que les puede salvar y dar paz. Es el Jesús que nosotros necesitamos hoy día.
Bendice a cada uno de los que están viendo este programa. Dales del poder de tu Santo Espíritu. Toca sus mentes, toca sus corazones, y que al final del día la gloria y la honra sea solamente para ti. Son favores que te pedimos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo. Así lo dice el Señor. Y que lleve salvación hasta tierra en perdición, toda lengua y nación.